Muy bien, buen día para todos. Vamos a dar inicio al segundo encuentro sincrónico, en el cual vamos a dar pues una explicación y orientación a lo que es la construcción del problema de investigación y de ese primer apartado que va a dar origen a lo que es el trabajo de grado para optar al título de magíster en psicopedagogía. Pero antes de nosotros comenzar a hablar de esa estructura lógica y esa sistematización que en cierto modo las universidades orientan para la presentación del producto generativo o del trabajo final, es necesario que comencemos a partir desde lo empírico para poder dar pues esa forma que requiere toda investigación y que va a ir dando respuesta a nuestra intención como autor de la misma. Y para ello nos planteamos una pregunta inicial que dice, ¿cómo se originan las investigaciones? En el encuentro sincrónico anterior hablamos un poco acerca de lo que son los paradigmas y los enfoques y a partir de allí veíamos hacia qué lado nos íbamos a inclinar al momento de nosotros establecer una proposición epistémica de lo que sería nuestro posible trabajo de grado. Y que todo ello es a través de las diversas ideas, pensamientos que puedan llegar a nuestras mentes en función de lo que es la construcción de un trabajo de investigación. Entonces, cuando nosotros nos planteamos esta interrogante, primero decimos, bueno, las investigaciones se originan a través de una problemática planteada y de una idea que se establece el investigador y que estas ideas se van a ir presentando de acuerdo a experiencias individuales, a materiales escritos, a teorías, hallazgos, preceptos, descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones y observaciones de los hechos. Por ello, más que nosotros el día de hoy construir o definir un intitulado, debemos primero hacer una narrativa de lo que sería mi objeto de investigación. Lograba observar en las producciones que ustedes entregaron a través del foro que ya algunos están comenzando a incluirse dentro de lo que sería el posible tema de investigación, pero para poder llegar a ello, primero vamos a comenzar a generar líneas, a crear una reflexión acerca de lo que sería ese posible tópico. Por ende, dentro del plan de evaluación teníamos como fecha 5 de diciembre, pero era importante este encuentro sincrónico para que ustedes puedan generar la narrativa de lo que sería su objeto de estudio. Entonces, todas estas ideas nos permiten entonces hacer un primer acercamiento de lo que habrá de investigar. ¿Qué debemos hacer para depurar una idea y transformarla? Entonces, primero, necesitamos una reflexión para acercarnos más al problema, porque puede suceder que nosotros desde el perfil profesional o desde el perfil que estamos estudiando veamos diversas situaciones. Por ejemplo, deserción escolar, una condición especial, una situación acerca de lo que es el comportamiento o las conductas no operativas dentro del aula de clase. En el caso de Venezuela ahorita con el tema de los migrantes, nos podemos enfrentar a lo que es la inteligencia emocional de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes, y que nosotros desde la experiencia como maestros y maestras debemos primero reflexionar al respecto acerca de la problemática para luego sí familiarizarnos con todo el campo teórico que va a respaldar mi investigación. Recuerda que todo estudio siempre requiere de investigaciones previas, requiere de antecedentes que le den ese sustento teórico, que me permita generar a mí un contraste de ideas para poder generar la recolección de la información y por ende establecer los hallazgos que como investigador esto vamos a obtener conforme al proceso de investigación y al paradigma en el cual nosotros nos incorporemos y que ese conocimiento profundo del campo teórico nos permite entonces conocer estudios, investigaciones, trabajos anteriores que
ya se han estudiado con rigurosidad y que nos permite a nosotros no volver a generar tal vez el mismo proceso como lo aplicaron estos investigadores, sino desde la creatividad y la originalidad generar un nuevo proceso investigativo. Y que a partir de allí podamos estructurar de una manera más formal la idea de lo que es investigación. Aquí podemos visualizar un esquema de lo que sería cómo nosotros podemos establecer el tema de investigación. Primero tenemos una realidad problemática. Esa realidad problemática nos permite a nosotros generar un tema de un problema que es investigable y que esa realidad problemática nos conduce a lo que es la búsqueda de la información mediante una información general, en diccionarios y enciclopedias técnicas, o una información especializada donde nosotros vamos a comenzar a definir los principales constructos y preceptos que son parte de mi tema de investigación y que con base a autores nosotros vamos a ir desarrollando una consulta a expertos y por último debemos reflejarlo dentro del documento del proyecto. Y que esa elección del tema va a tener unos factores objetivos y unos factores subjetivos. Los factores subjetivos van más que todo hacia el interés que tengo yo sobre la temática, la capacidad que tenemos para desarrollarlo, el tiempo que requerimos para ello, contamos con los recursos necesarios y la disponibilidad del material requerido. Dentro de los factores objetivos está el nivel del tema con miras a tesis o investigación, la utilidad que tiene el tema, es decir, la proyección hacia dónde vamos y la originalidad del enfoque. Y que debemos responder a preguntas sobre por qué de la investigación, la intención que se persigue y la idea que va a orientar mi trabajo de grado. Aquí tenemos unos ejemplos de diversas áreas o ramas donde tenemos una realidad problemática, donde hay un posible tema de investigación y el problema que es investigable. Por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos enfocados en la psicopedagogía y en la educación, diríamos nosotros, hay una realidad problemática que es el aprendizaje de la música, pero el tema de investigación se inclina hacia lo que es la independencia rítmica. Teniendo una realidad problemática y un tema de investigación, podríamos decir que un problema investigable sería estrategias para el fortalecimiento del desarrollo de la independencia rítmica. Pero podríamos verlos en otra área, como por ejemplo en el área de la salud, que vemos como una realidad problemática las afecciones cardiovasculares y como tema de investigación las angiografías para detectar las afecciones cardiovasculares. ¿Cuál sería mi problema investigable? La estimación del movimiento de las arterias coronarias mediante el procesamiento de las imágenes de angiografía. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Un problema de investigación existe cuando en el conocimiento de la realidad se percibe un vacío, una necesidad o una dificultad que requiere respuestas. Ejemplo, resulta que el docente de matemática de primer año observa que el bajo rendimiento escolar es producto de una condición en los estudiantes que se conoce como discalculia. Entonces existe un vacío que por más que el docente genere las estrategias para el aprendizaje significativo del área, esa condición especial en el estudiante hace un vacío que conlleva hacia el bajo rendimiento de la matemática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar plantear las diversas síntomas, causas y consecuencias del problema de investigación y que conforme a los teóricos que me respaldan en mi objeto de estudio, nosotros comenzamos a generar un problema de investigación. Pero Tamayo y Tamayo también nos dice que los problemas de investigación son hechos que surgen de la realidad y que el investigador encuentra a partir de múltiples situaciones como vacíos de conocimiento, resultados contradictorios y la explicación de un hecho. ¿Cuáles son las características entonces deseables de un problema de investigación? Primero, debe ser factible, porque nosotros tenemos que generar una investigación con todos los medios que se disponen. Por lo general, los investigadores a veces buscamos temáticas que son de poco alcance
Y allí la factibilidad nos lleva un poco hacia la frustración en el proceso de investigación. Entonces, eso nos orienta a delimitar en un tema que sea específico, que sea de fácil adquisición y que al momento de desarrollar los resultados, esto pueda ser aplicable y que los hallazgos respondan a ese universo o población tomada como parte de mi investigación. El problema de investigación debe ser claro. Debemos tener un gran sentido de todos los términos que vayamos a emplear al momento de definir el problema de investigación y que por ende responda a dicha realidad. El problema de investigación debe ser significativo, es decir, en qué medida el problema que se desea resolver tiene algún significado tanto para el investigador como para el entorno. Entonces, antes de iniciar el planteamiento del problema, es necesario que contemos con, no estamos hablando de título, estamos hablando con un tema definido o con una proposición epistémica definida, una bibliografía básica, un docente asesor, unas fichas de lectura, definido el ámbito espacial donde lo vamos a hacer, es decir, escuela, empresa, organización u otro. Si contamos con el apoyo de la comunidad que hace parte de esa institución y una información preliminar acerca de los eventos que suceden dentro del ámbito espacial. Porque puede suceder que nosotros digamos, no, vamos a hacer una investigación sobre las emociones en los niños y las niñas, pero no sabemos si dentro de esa institución objeto de estudio han ocurrido eventos que me permitan a mí decir que es una problemática que debemos abordar y que por ende debo establecer un objetivo de investigación. Entonces, ¿qué debemos hacer para desarrollar el planteamiento del problema? Observen que en el plan de evaluación yo les hago énfasis en que debemos hacer una narrativa. Y en esa narrativa nosotros vamos a comenzar a dibujar lo que sería el planteamiento del problema. Primero vamos a hacer un diagnóstico sobre esa situación actual para identificar qué sucede en el objeto de investigación. Ustedes, previo a esa narrativa, deberían elaborar una lista de hechos, situaciones que están ocurriendo, podríamos decir que esos son los síntomas, se debe elaborar la lista de las causas que producen el síntoma detectado y por último, que con los síntomas y las causas ya identificadas, permite generar un relato de la situación actual sin incluir los juicios de valor y cuidando que el diagnóstico esté sustentado por datos empíricos o teóricos. Entonces, siempre nosotros decimos que dentro de ese ser de la investigación, dentro de esa realidad, nos vamos a encontrar con síntomas, causas y consecuencias y que las cuales deben responder al objeto y a la realidad estudiada. Al tener nosotros estos tres elementos, síntomas, causas y consecuencias, podemos establecer un pronóstico. Yo siempre utilizo un lenguaje o un ejemplo muy común al momento de explicar este apartado de lo que es la construcción del trabajo de investigación. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Podríamos decir que esos son síntomas que lo causó el hecho de haber ido a una plaza donde me pude haber mojado y que dentro de esa plaza habían personas con alguna enfermedad gripal y que la consecuencia puede ser una gripe muy fuerte y que como pronóstico nosotros podríamos decir que si nosotros no controlamos esos síntomas, esas causas y esas consecuencias, podríamos decir que el pronóstico puede ser hasta la muerte. Entonces, en los procesos de investigación ocurre lo mismo. Si yo hablaba de lo que es la enseñanza de la matemática, yo puedo decir que los síntomas es bajo rendimiento escolar, que los síntomas, además del bajo rendimiento, tenemos desmotivación del estudiante, pero lo causó puede ser las estrategias aplicadas por los docentes o en su defecto el desconocimiento de una condición especial en el estudiante y que la consecuencia es reprobar la asignatura y que el pronóstico puede ser perder el año escolar. Entonces, ¿cómo podríamos controlar ese pronóstico? A través de estrategias lúdico-pedagógicas para la enseñanza de la matemática en los estudiantes de educación primaria. Un ejemplo. Entonces, es la manera como nosotros a partir de ese contexto real podríamos establecer un objeto de estudio, una temática de investigación y por ende un
controlar el pronóstico a través de lo que se hace necesario desarrollar para que logremos darle respuesta y solución a corto, mediano o largo plazo a la problemática planteada. Se van a encontrar durante estos días con unas herramientas didácticas que vamos a colocar como hojas de trabajo. Recuerden que en el plan de evaluación yo establecía que vamos a hacer unas hojas de trabajo donde ustedes van a hacer el árbol del problema, unas preguntas orientadoras o cuadros diagnósticos que le permitan definir lo que es este primer apartado de su trabajo de grado. ¿Cómo desarrollamos un planteamiento? En este caso, ¿cómo vamos a desarrollar la narrativa? Primero vamos a describir. ¿Qué vamos a describir? Primero, teorías, características que van a estar previas a lo que es la realidad. Algunos investigadores dicen el deber ser de la investigación y el ser de la investigación. ¿Qué establecemos en estas primeras líneas? Se aplica el método deductivo, que vamos de lo general a lo particular, donde nosotros iniciaríamos hablando sobre el problema en el área global, luego en el área nacional y nos vamos al área local. Ejemplo, seguimos con el tema de las estrategias para la enseñanza de la matemática. Podríamos hablar que a nivel mundial las organizaciones educativas están orientadas a la formación de ciudadanos que tengan habilidades numéricas para que puedan desarrollar las operaciones básicas, ¿sí? Y luego de allí seguimos hablando de cómo en Venezuela o cómo en Colombia o en otros países, de manera en el lugar donde ustedes se encuentren, puedan ir haciendo un abordaje a través del ente rector, que es el Ministerio de Educación, para luego se hablar de la institución educativa, que sería la realidad o el ser, y que va a ir sustentado con autores que me hablan sobre la temática. Entonces, dentro de esa descripción de características, vamos a tener lo que equivale a lo que es objeto de conocimiento científico, que pueden ser situaciones desfavorables o negativas, o también eventos o situaciones positivas que pueden ser descritos y presentarse como un problema de investigación. Luego que nosotros hemos aplicado el método deductivo, que vamos de lo general a lo particular y que llegamos al contexto local o a la realidad, nosotros vamos a decir qué ocurre en esa institución o en ese espacio donde estamos delimitando la investigación. Y allí vamos a presentar lo que son síntomas y causas para establecer un respectivo pronóstico y por ende generar un control del pronóstico. Y que nosotros lo podemos establecer en límites en términos de tiempo, espacio y universo. Y que de acuerdo a toda esa narrativa de lo que sería el planteamiento del problema, deberíamos formular una pregunta que se va a sistematizar a través de sus preguntas, que posteriormente eso nos va a llevar a los objetivos de la investigación. Otro autor nos habla también de que para hacer el problema se requiere de esa descripción, que se plantea el problema en función de una realidad, que es la complejidad de la realidad del problema en relación con el medio en el que aparece, que se trate de explicar las características que se presentan inicialmente en el tratamiento del problema y que requiere del investigador presentar algunos antecedentes, algunas teorías como bases, algunos supuestos, preceptos, situaciones, factores o causas, que se aclaren los hechos para que se generen unos puntos de conflicto que originen el problema y que por ende se presenten las posibles soluciones a los hechos o puntos de conflicto. Y que dentro de ese problema nosotros debemos incluir unos elementos que me permitan, 1, identificar los hechos, 2, relacionar los hechos, 3, proponer explicaciones, 4, relacionar hechos y explicaciones y por último, analizar los supuestos que apoyan lo anterior. Entonces, ¿qué sería el hecho? La cosa que sucede. ¿Cómo los podemos relacionar? Bueno, a través de un engranaje entre lo que puede indicar una causa de esa dificultad. ¿Cómo se pueden proponer las explicaciones? Bueno, dando a conocer lo que se piensa, la causa de algo o la razón de algo. ¿Cómo lo relacionamos? Los hechos y las explicaciones, bueno, con los preceptos, con las proposiciones planteadas, con datos o conclusiones relevantes que confirmen el vallado, verificando exactitud las conclusiones sobre la naturaleza del problema y analizando los supuestos que apoyan lo anterior. Seguidamente, este mismo autor nos dice que esa formulación va a consistir en
la esquematización de toda la investigación en conjunto, reduciendo el problema a términos más concretos. Aquí hay otro autor que también nos habla a nosotros, dentro de ese problema, y si hacemos un contraste entre Carlos Méndez y Mario Tamayo, vemos de que se genera esa descripción, el otro me habla a mí ya del planteamiento, una formulación que sería la pregunta, en el caso de Tamayo nos habla de una formulación declarativa, de interrogantes, y hablamos de una sistematización, de la cual serían formulación de interrogantes que me conllevan a lo que son los objetivos del estudio. Con esto nos vamos a encontrar dentro de las hojas del trabajo. Ustedes van a establecer un árbol del problema, generan un problema principal, visualizamos los principales síntomas y efectos, y en la parte de las raíces las causas. Tenemos por acá unos ejemplos. Hablamos de la presencia de asma, los síntomas, qué lo causa, ¿sí? Y cuáles serían los efectos. Nos encontramos con otra, ¿sí? La lentitud en el proceso de préstamo de libros, generamos un diagnóstico, tenemos los síntomas y las causas, los efectos que están establecidos, y lo que sería la cola de usuarios, el desperdicio de papel y el pronóstico de la ausencia en la administración del tiempo. Nos podemos encontrar con otra que es acerca del sistema de admisión y políticas de información, que es la ausencia de información y comunicación sobre el proceso de admisión. Establecemos un diagnóstico y también podemos visualizar las consecuencias. ¿Por qué coloco estos ejemplos dentro del árbol del problema? ¿Y por qué pido que se esquematice algunas situaciones reales que van a ir directo con su objeto de estudio? Por cuanto esto les va a permitir a ustedes generar la narrativa definitiva de lo que sería ese primer apartado de su trabajo de investigación. Aquí tenemos otro sobre la existencia de un racismo institucional, donde tenemos las causas, el objeto de estudio o problema, los efectos y por último las alternativas que se podrían originar. Aquí se pueden encontrar también con otro ejemplo de una hoja de trabajo que tendríamos las herramientas del planteamiento del problema sobre el cuadro de diagnóstico, donde ustedes pueden establecer de una manera más sintetizada, de igual forma, los síntomas, las causas del pronóstico y el control del pronóstico. Entonces, ¿qué deberíamos dar respuesta nosotros al momento de realizar el planteamiento del problema? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cuáles son los límites espaciales? ¿Cuáles son las unidades de observación? Porque puede ser que yo escoja una institución educativa, pero dentro de esa institución educativa hay un pequeño grupo que sería mi unidad de observación. ¿Cuál es el contexto en el que se encuentra inmerso la investigación? ¿Qué ocurre actualmente? ¿Qué causas generan ello? ¿Qué traería como consecuencia? Y por último, ¿qué sucedería si el problema se mantiene? Y es decir, ¿qué implicaciones esto traería? Y a partir de allí, el control del pronóstico sería cuáles son las posibles alternativas. Entonces, ¿cómo podríamos sintetizar los elementos que contiene el planteamiento del problema de la investigación? Primero, hacemos una descripción donde cuál es la enmarcación teórica, cuál es la situación esperada y cuál es el contexto general. Recuerden cuando explicaba anteriormente acerca o sobre de lo que era el método deductivo, en el cual nosotros vamos a ir de lo general a lo particular, vamos a hablar desde lo global, con función a teorías, es decir, el deber ser de la investigación. Luego, si nos vamos al ser, que estaríamos hablando del diagnóstico, la situación real de la institución objeto de estudio, cuál sería la consecuencia o el pronóstico en caso de no resolver el problema, y por último, sería entonces cuáles son las posibles alternativas y dentro de qué espacio geográfico lo tenemos. Para que de esta manera podamos formular una pregunta que sintetice todo el problema de la investigación. Aquí hay una nota muy importante. El planteamiento del problema no lleva títulos, por ende la narrativa va a ser tipo ensayo, donde ustedes a través de conectivos deben ir manejando de manera clara los diversos elementos que se han explicado el día de hoy para comenzar entonces a verificar y a revisar y que a partir de allí podamos generar objetivos de investigación y por ende un posible título a desarrollar. En función a esta explicación, pues vamos entonces a ingresar al debate.
podríamos iniciar con la compañera Cleidis, que nos hable acerca del posible tema de investigación que va a orientar, que va a desarrollar, para que comencemos a ir dando pinceladas a lo que se refiere a su trabajo de investigación. Veo que está conectada. Sería bueno que coloquen los videos para verles la cara a todos. Creo que la compañera no la escuchamos aún. Ya activo el audio. O algún compañero que ya tenga activo el audio para ir generando el contraste de ideas. Buenos días, profe. Buenos días, Paola. Profe, pues yo tengo 3 posibles ideas de tema de investigación, pero me inclino más por realizar un plan de intervención sobre la atención dispersa en la infancia, entre niños por ahí de unos 8 a 11 años aproximadamente. ¿Por qué plantear un plan o generar un plan de intervención, Paola? Porque pues en la escuela donde yo pienso pues aplicar la investigación como tal, se evidencia que no hay pues, o sea, ese es el grave problema, los estudiantes no tienen atención, ellos están, así el profesor sea como muy dinámico, ellos no tienen atención frente al tema que se le está dando pues en exposición como tal. Entonces pues quisiera plantear un plan de intervención para darla a la escuela para que ellos, los profesores, los docentes como tal, puedan darla a conocer a sus estudiantes y pues aplicarla y pues que este problema mejore. Bueno, en Colombia se manejan mucho las rutas pedagógicas, ¿no? Y que van de la mano también con los departamentos de orientación y psicología. De por sí este plan de intervención podría ser una ruta pedagógica que se aplique dentro de la institución educativa para poder atender una realidad específica de unos jóvenes que en este caso pues tienen déficit de atención. Sería bueno tener claro acerca, por favor cerrar el audio de la otra compañera porque se escucha. Sería importante entonces verificar que estos jóvenes no tengan un déficit de atención e hiperactividad y que por ende requieren de la atención del docente, porque a veces ocurre que en las aulas regulares incluimos estudiantes que tienen un déficit de atención, pero el maestro no está preparado para que sus estrategias de aprendizaje se adapten a estos jóvenes en específico. Entonces, hay jóvenes que sí se adaptan al proceso formativo de manera normal, pero estos jóvenes con déficit de atención pues sí requieren de un tratamiento especial o una ruta dirigida específicamente para él y que sería romper un poco con la estandarización de la educación, porque por lo general los maestros planificamos en función a una estrategia global y poco generamos planes de acción que permitan atender al estudiante desde la individualidad. Entonces, es un tema de investigación bastante interesante porque eso ocurre por lo general en las instituciones educativas y es lo que conlleva hacia el bajo rendimiento escolar. Aunado a que, bueno, hay desinterés, hay desmotivación, el estudiante no tiene como la capacidad de estar inmerso dentro del aula
de clase, porque sí, se genera disperso, porque primero no se visualiza lo que son las inteligencias individuales o múltiples que pueda tener el estudiante, porque algunos pueden ser visuales, otros pueden ser más sensoriales, otros pueden ser auditivos. Entonces el docente tiene que estar llamado a poder incorporar estrategias que respondan a ello. Entonces me parece bastante bien, compañera Paola, lo que me está estableciendo de acuerdo a su temática, pero es importante entonces comenzar a establecer la narrativa para ver si nos quedamos con un plan de intervención o tal vez surja otro título, otro intitulado de investigación que pueda generarnos un mayor sentido de pertenencia como investigador. Muy bien, Listo, profe, muchas gracias. a usted. Estefanía, ¿qué nos puede comentar? Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, muchachos. Bueno, profe, yo tengo también dos opciones aquí. Le leo la primera. Diseño de estrategias para el manejo educativo de escolares con déficit visual en las comunidades educativas. Y el otro sería diseño de planes psicoeducativos para el manejo de trastornos del aprendizaje en las comunidades educativas. Bien, Estefanía. Mira que estamos delimitando en un universo de unidades educativas, no estamos generando una en específico. Claro, luego Okay. nosotros al realizar la narrativa vamos a poder definir cuál sería el universo o población que vamos a tomar como objeto de investigación. Tenemos dos tópicos bastante interesantes. Sin embargo, los trastornos de aprendizaje son muchos, ¿no? Y son muy amplios. Sí, sí, claro. Entonces, Ajá. siempre es necesario verificar cuál es el trastorno que dentro de esa institución escolar pudiésemos abordar y que tal vez lo podamos encontrar en mayor número de estudiantes. ¿Ok? Ok, Entonces, ok. vamos a ir delimitando porque nos queda entonces muy amplio lo que sería el tema de Claro. investigación. Eh, Sí. Hay un elemento en función a los jóvenes con dificultad visual, que eso muy poco se trabaja a nivel de trabajos de investigación. Sí, valga la redundancia. Se aborda a través de lo que es un trabajo de grado. Entonces sería un tema también de alto impacto. Ustedes tuvieron un facilitador en la maestría, que es el profesor Leonardo Ujú. Osorio. Él es experto en el área de jóvenes con dificultad visual. Sería bueno que hiciéramos un enlace con él porque él tiene unas estrategias muy interesantes para abordar este tipo de situaciones en el aula de clase. De por sí yo fui su tutor de maestría y él hizo una investigación que te pueda servir de antecedente, donde Ok. él generó una estrategia pedagógica dirigida a docentes de aulas convencionales, de espacios de aprendizaje regulares, para la enseñanza en jóvenes con dificultad visual. Porque recuerda que los planes de intervención, lo que son las adaptaciones curriculares dentro de las aulas de clase, bueno, la currícula en Venezuela nos permite a nosotros de que el docente planifica o hace su proyecto de aula, su proyecto de aprendizaje, pero cuando hay un niño con dificultad, debemos generar un plan integral, de atención integral para ese individuo y que se debe generar una adaptación curricular que permita generar una atención individualizada. También son dos temáticas que están muy relacionadas con el perfil de la maestría y que bueno, hay que comenzar a escribir, ¿no? Sí, Vamos a sí. empezar a generar esta narrativa, no le quiero llamar a un capítulo 1, porque siempre que nosotros hablamos de capítulo 1 ya caemos en la frustración, ya me están pidiendo el trabajo de grado, ya no sé qué voy a hacer, sino es un acercamiento. Entonces, tal vez todos tenemos que estar preparados a las previas correcciones. Bueno, Estefanía me conoce como facilitador, sabe que yo al inicio rayo mucho Sí. y eso no nos va a generar a todos frustración, sino la idea es depurar y obtener un resultado bastante satisfactorio del trabajo de grado. Pero vamos bien, Estefanía. Ahora lo Ok. importante es dedicarle, eso es un consejo para todos. 15 minutos diarios, vamos a obtener excelentes resultados en el tiempo estimado. Si usted se sienta 15 minutos, Ok. construye y va a ir generando una idea. En una semana ya logra visualizar que tiene todo el cuerpo capitular de una estructura de tu trabajo de investigación. Pero si dejamos para tarde, llega el día de la entrega del proyecto y no tenemos nada de nuestro trabajo. Entonces, 15 minutos a veces se lo dedicamos a Exacto. Instagram, a una red social. Bueno, vamos a dedicarlo a la construcción del trabajo de grado. Pero muy bien.
De Ok, verdad que profe. sí. Bueno, Compañero muchas José gracias. Duque, a ti. No sé si José tiene conexión. José está por allá en San Antonio, ¿cierto? Profe, ¿cómo me le Buenas va? tardes. Muy bien. Cuénteme, José. Bueno, profe, yo estoy viendo cómo puedo trabajar, o sea, en la motivación de los niños de la lectura, hacia la lectura, por ejemplo, los niños de primaria. Ok. ¿Por qué esta temática, José? Profe, porque pienso que he visto niños que están entre la edad de 6, 7, 8, 9, 10 años y no tienen eh, como un amor hacia la lectura de, de libros y de conocimiento. Yo desde mi experiencia puedo decirte que bastantes trabajos de lectura hemos estudiado y generado, ¿no? ¿Cuál sería ese plus o ese aspecto innovador que tendría tu investigación? ¿Qué crees tú? Utilizaste una expresión muy interesante, ¿no? Cuando hablabas de ese amor por la lectura. Y bueno, estamos invitados a despertar el amor e interés por el proceso lector. Recordemos que lectura y escritura van de la mano. Si un estudiante fortalece su proceso de lectura, puede generar un proceso de la comunicación escrita bastante positivo. Y que además la lectura no nos lleva solamente al descifrar o descodificar cualquier información, sino que la lectura también nos va a llevar a nosotros a generar una comprensión y que es necesario no solamente para el aprendizaje de la lengua, sino también para el aprendizaje de otras áreas. Un estudiante que pueda fortalecer su proceso de lectoescritura es un estudiante que puede desarrollar ejercicios matemáticos y es un estudiante que puede desarrollar química, física, porque a veces vemos que la interpretación de ejercicios es motivada a que el estudiante no lleva a cabo de manera correcta el proceso de comprensión lectora. Entonces, ¿cuál sería ese plus que tú crees que podríamos incluir dentro de tu temática de investigación, que al momento de ver decimos, wow, es de alto impacto? Yo pienso que el amor hacia la lectura, hacia la lectura, o sea, hacia los libros, hacia el deseo de conocer la cultura de su país y a la cultura de otras partes. O sea, pienso que la persona que lee es una persona que tiene un gran conocimiento. Y si nosotros lo formamos a los niños desde ese momento, más que todos los niños, pienso yo que están entre la edad de, perdón, los grados de quinto y sexto y cuarto grado de primaria, para que ellos puedan lograr vencer esa dificultad de aprendizaje que es de la lectura y escritura. O sea, pienso, no sé, usted me corrige lo que yo estoy pensando hacer. Bueno, vamos encaminados. Lo importante ahora es, como le he dicho a Paola y a Estefanía, es generar esa narrativa que me permita a mí definir cuál sería el grado de mayor importancia para la enseñanza de la lectura. Si estamos hablando solo de lectura o estamos hablando de comprensión lectora. Ojo con esto, mira. Nosotros a veces decimos, no, es que el niño de la educación preescolar no sabe leer o el niño en el primer grado aún no sabe leer, pero resulta que el niño, al momento de ellos visualizar una valla publicitaria, ellos le dicen a uno, por ejemplo, ven el símbolo de McDonald's y le dicen McDonald's, helado. Ya el niño está decodificando un símbolo y eso es parte del proceso lector. Entonces, vamos a especificar, ¿es enseñanza de la lectura o es fortalecimiento de la comprensión lectora, porque estábamos inclinándonos a cuarto, quinto y sexto grado, donde ya el niño ha logrado decodificar, ya genera sílabas, ya logra leer de manera corrida, porque ya un niño en tercer grado ya algunos leen de manera corrida, entonces puede ser que lea mamá, mamá me ama, pero la comprensión lleva a que, ¿qué significa leer mamá me ama? ¿Cómo puede influir ello desde el punto de vista emocional en el niño? ¿Qué puede
conllevar hacia su Ok. aprendizaje. Entonces, es poder delimitar y definir hacia qué camino voy a tomar para poder llevar a cabo mi trabajo de investigación. Pero vamos bien, José. Entonces, invitarlos y motivarlos a todos a que esa narrativa nos permita orientar nuestra intención de investigación. Muy bien. Perfecto, profe. Leslie, Gracias. de nada, a ti. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Leslie. Menos mal que llegó la electricidad. Ajá. Profe, mire, aquí yo tengo, bueno, de acuerdo a lo que usted estaba hablando, más o menos quisiera trabajar acerca de la dislexia, específicamente en una institución por aquí cerca de mi casa, en la unidad educativa de Capachito, aquí en el municipio Cárdenas. Más o menos estaba trabajando así, no sé, posibles títulos. La dislexia y su incidencia en el rendimiento académico de los niños o estrategias pedagógicas para mejorar la dislexia en los niños de esta unidad educativa. Bueno, tú tienes una ventaja que eres psicóloga. Ajá. Y como psicóloga vas a poder establecer un test que nos permita a nosotros determinar qué niños tienen o no poseen dislexia, ¿no? Ok. Porque para un docente que no tenga el estudio para tal fin, se le dificulta bastante el Sí. poder decir, no, el niño sufre de dislexia, Ujú. o el estudiante intercambia una palabra por otra o una letra, pero no puede desde el punto de vista clínico poder decir que es una patología. Entonces, una de las Bien. ventajas que tú tienes dentro de la investigación es tu perfil profesional, Ok. que podríamos poder diagnosticar la Ujú. condición, si en caso que tenemos un estudio de caso, y que a partir de allí generar también un plan de intervención. Porque Ok. es que más que generar la estrategia para que quede como propuesta, yo te invito a que Ujú. tú, luego de ese diagnóstico, dentro de esa investigación-acción, puedas generar el plan de acción y por ende intervenir en el niño para que pueda fortalecer su aprendizaje. Porque podríamos Ok. encontrarnos con un producto inicial de un estudiante que tiene dicha patología o dicha Ujú. condición, y que luego de usted aplicar las estrategias de intervención, los resultados que obtiene es un joven que ha logrado, tal vez no en un 100%, pero en un 70, Que 80%, mejore. ha ido mejorando dentro de su práctica en el proceso de aprendizaje. Entonces, Ok. es un tema bastante interesante. Tengo tiempo sin ver en el trabajo de investigación en el área de educación, trabajos relacionados con la dislexia. Ok. Porque por lo general tratamos de irnos más, como le decía hace un rato a José, hacia la lectura y la escritura, pero no en acciones específicas. Ujú. Entonces, yo los invito a todos a que no nos quedemos solo en propuestas, sino como ya el tiempo es suficiente y sería bueno comenzar a abordar una investigación que me permita a mí intervenir. ¿Por qué? Porque es que ustedes van a ser graduados en el área de psicopedagogía y el psicopedagogo hace un plan de Plan de intervención. intervención. El maestro lo refiere al psicólogo, el psicólogo estudia al niño y le brinda las herramientas al psicopedagogo para que el psicopedagogo pueda generar ese plan de intervención. Entonces, esto también es bastante interesante la temática que vamos a desarrollar. Entonces, es decir que esta semana ya vamos a tener todos bastante tarea, porque no les había activado las actividades esperando el encuentro sincrónico, de manera de que podamos abordar y desarrollar ya lo que sería entonces ese primer acercamiento al trabajo de investigación, Ok. y que bueno, de aquí a enero logremos terminar con los 2 primeros capítulos y lo que sería la estructura metodológica. ¿Tienen Chévere, alguna profe. pregunta adicional? Porque nos quedan 10 minutos para que cierre la clase. Profe, con respecto a los tutores, ¿cómo va a ser? ¿O ahorita es solamente con usted? Por ahora trabajan conmigo como docente del área. Ok. Luego ya en seminario 2 sí se comienzan a designar tutores, aunque ustedes pueden ir buscando especialistas en el área. Yo podría preguntar también al departamento de investigación cuál sería esa lista de tutores para que ustedes puedan comenzar a abordar su trabajo de investigación. ¿Ok? Ok, está bien. Pero por ahora vamos construyendo, yo voy corrigiendo, porque a veces escuchar orientaciones de varios expertos Sí. pues nos puede llevar a la infoxicación en el proceso de investigación, y ahí sí que entonces es más rápido la frustración. Muy bien. Sí. ¿Alguna Está pregunta bien. adicional? No, yo no. Paola, Estefanía. Profe, ¿usted es uno de los tutores? Sí, claro, yo pues soy tutor de la universidad.
Además, pues de ser el facilitador de seminario, pues también yo pues trabajo como tutor en cada uno de los programas de maestría y doctorado. Ah, bueno, listo, profe. Y pues otra pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos para la narrativa y No, el mapa? la narrativa es para esta semana. Vamos a Ok. colocarle para el próximo sábado, de manera que podamos entregar, y yo pues tengo tarea para el fin de semana para corregir y poderles remitir, respetando pues lo que es las fiestas de Navidad, ¿no? Ujú. Listo, sí, señor, gracias. Muy bien. Estefanía, José, ¿alguna pregunta adicional? Profe, otra pregunta volviendo al tema de los tutores. ¿Eso es un costo adicional con la universidad? ¿Cómo se maneja esa parte? Pues no conozco ahorita lo referente a ese arancel, pero por Ok, lo general el tutor, así la universidad, pues ustedes cancelen un arancel, el tutor siempre pues llega a un acuerdo con el participante, ¿no? ok. Entonces, porque bueno, el tutor que ustedes escojan, pues siempre va a brindarles su conocimiento, Y sus el tiempo. herramientas y el tiempo, y ellos pues algunos establecen por horas, otros por un monto general. Eso va dependiendo allí de la manera en que trabaje cada uno de los tutores Y igual escogidos es por ustedes. necesario tener el tutor de la universidad, ¿verdad? O sea, eso es un Sí, requisito, el contar requisito con es un tutor. que tenga el curso de formación de tutores para evitar pues que no se cumpla con el protocolo que exige el Ok, instituto. Ujú. ok, está bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, agradecerles por su tiempo, por su disposición, por su intervención, y estamos a la orden. Recuerden que, bueno, tienen mi número para cualquier duda que tengan referente al curso, y bueno, atentos al aula virtual. No los voy a saturar de muchas tareas, pero lo importante es que logremos a cabalidad lo referente a lo de a su trabajo de investigación. Bueno, feliz día para todos.